El siguiente bloque es presentado por la Iglesia Metodista Independiente de Chile. Para la sola gloria de Dios. Es bienaventurado el varón que nunca fue de malos en unión, ni en camino entró de pecadores, ni se sentó con escarnecedores, sino que su delicia en Dios está, y día y noche en su ley pensará. Será cual árbol quebrantado está junto a corrientes de aguas y que da siempre su fruto a su sazón debida, y cuya hoja nunca es abatida, y todo cuanto emprenda el tal varón recibirá de Dios la bendición. Mas los malvados se parecerán al tamo que arrebata el huracán. No vencerán si a juicio son llamados, ni con los justos serán congregados, porque conoce al justo Jehová, mas el malvado al fin se perderá. El libro de los Salmos, como cualquier libro de la Biblia, es un libro que está inspirado por Dios mismo. Los Salmos me enseñan a mí y a todos nosotros a tener una relación personal con Dios. Me enseñan a contarle nuestras dudas, aflicciones y necesidades, pero también me enseñan a meditar en su grandeza y en su gloria. En ellos vemos cómo la voz del pueblo de Dios se alza hasta el cielo, vaciando ese corazón ante Dios. Pero aunque es el hombre quien habla, es Dios mismo enseñándonos cómo debe ser el verdadero corazón de un hombre que quiere servir a Dios, alabar a Dios, clamar a Dios. Leyendo los Salmos escuchamos confesiones de pecado, de fe, de queja, de temor, pero también de gozo y alegría de un pueblo que alaba a Dios y le ruega por misericordia, por justicia y por perdón. Pero sobre todo lo que observamos en los Salmos es una voz que le pide al cielo sabiduría, la sabiduría de Dios al hombre, ¿no? La sabiduría y la seguridad de que Dios escucha y que Dios salva. Por eso los Salmos son, como toda palabra de Dios, esperanza, la esperanza de un pueblo que tiene su confianza puesta en Dios. Empezamos nuestra serie de los Salmos por el Salmo 1, ¿no? Este salmo pertenece al tipo de los salmos que se denominan sapienciales, y aunque todos los salmos destilan sabiduría, este lo hace de una manera especial.
¿Por qué el Salterio comienza con el Salmo 1? ¿Por qué un libro que se supone dedicado a la alabanza y a la adoración, a cantar la grandeza de un Dios todopoderoso y creador, comienza con un salmo como este? Un salmo breve que lo que hace es decirle a cualquier hombre que quiera escuchar que solo existen dos caminos: el camino a la muerte para aquellos que desobedezcan a Dios, a su palabra, o el camino a la vida para aquellos que la obedezcan. Pues ¿por qué? ¿De qué valdría alabar a Dios, orar a Dios? ¿De qué valdría cantar a Dios si todo no surge de un corazón que pues no le cree a Dios en su palabra? Sin fe es imposible agradar a Dios. Dios no acepta ni la oración ni la alabanza de nadie que no tenga su esperanza puesta en Cristo. Nosotros sabemos que Cristo es la palabra. En el principio era el verbo, el logos en griego. O sea, la palabra. En el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Y aquel verbo fue hecho carne, o sea, aquella palabra fue hecha carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. O sea que la palabra, el verbo, el logos, está aquí, es Jesús. Es Dios mismo hablándole al hombre. Jesús le respondió en el desierto al diablo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Por eso el camino que es Jesús produce vida, y despreciar este verbo, o sea, la palabra, produce muerte. Por lo tanto, de nada valdría clamar fuerte a Dios en momentos de desesperación y de angustia si no estamos dispuestos a creerle a Dios a través de su palabra. Esto sería como intentar convertir a Dios en nuestra sirvienta. Hoy te llamo porque te necesito, pero mañana hago lo que me da la gana, porque como yo soy mi propio Dios, pues no te necesito para mis planes. Gritar fuerte, clamar al cielo y orar a Dios solo le valdrá a alguien que cree en su palabra, y el que cree en su palabra le obedece. Es entonces cuando tenemos a Dios como al Dios que merece toda la adoración y toda la alabanza. Es por eso que este libro de los Salmos comienza con un salmo que me enseña que solo hay dos caminos. ¿Y cuál es el camino para llegar hasta Jesucristo? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque el Señor conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Solo dos caminos: el que lleva a la muerte o el que lleva a la vida. Salmos 1. Cualquiera que hoy me escucha solo tiene dos caminos, y depende cuál sea el que elija, tendrá las consecuencias derivadas de esa decisión. El asunto es tan simple como el salmo que hemos leído. Otra cosa es que nosotros lo compliquemos, ¿no? Pero para Dios es tan sencillo como esto. O eliges estar en las sendas de justicia, o sea, en el camino del Señor, su palabra, o desprecias esa palabra y eliges el camino de tu propia opinión escuchando el consejo de los malos. Tomás tiene mala fama. Es el discípulo incrédulo o el discípulo dubitativo. Pero Tomás le hizo al Señor la pregunta más maravillosa que cualquier ser humano honrado le puede hacer al Señor. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Y esa es la pregunta que casi nadie le hace al Señor. Pero si se le hicieran, el Señor les respondería: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Es precisamente por no preguntarle a aquel que nos ha creado por lo que entramos en el camino equivocado. Es exactamente esto lo que hace la gente que vive bajo el sistema de valores de este mundo. Viven un existencialismo que provoca que nunca sepan hacia dónde van, aunque el camino por el que transitan les lleva a la muerte. Se levantan por la mañana, comen para ir a trabajar, llegan a casa para volver a comer, para volver a salir a trabajar, regresan a ella para descansar y así, ¿no? Pero no saben a dónde van.
viven en círculo, no tienen un propósito claro, no hay una causa definida que produzca dicha, que produzca bienaventuranza. En estas personas no ves un rumbo que les lleve a un lugar definido, no ves ningún significado en su vida. No sabes si viven para trabajar o si trabajan para vivir. De hecho, ni ellos mismos lo saben. Y no importa la filosofía en la que crean, no importa al partido político que sigan, no importa en la religión que estén, da igual. Están perdidos y van por el camino equivocado. Por eso no hacen la pregunta de cuál es el camino que deben seguir. Y es precisamente esa pregunta la que le hace Tomás al Señor. Y es precisamente esa la pregunta que le salvó la vida. De ahí la importancia de ser honestos y de confesar, no sé hacia dónde voy y necesito saberlo para poder tomar el camino correcto. Bueno, pues en este Salmo 1 se nos va a decir dónde van a terminar aquellos que van por un camino equivocado, el camino que no tiene en cuenta a Dios y su palabra. ¿Para qué nos lo cuenta este Salmo? Pues para que puedas tomar la decisión de elegir el camino que es Jesús. Porque así vive el mundo de hoy. Nadie se pregunta, ¿qué estamos haciendo aquí? O como le preguntó Tomás al Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Y la respuesta del Señor es clara y contundente. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. O con otras palabras, es a través de mí, yo soy el camino. Es en mí, yo soy la verdad. Y es hacia mí, yo soy la vida. Es como si el Señor le desplegara un mapa a Tomás y le dijera, si transitas por mí, yo soy el camino. Si te rindes a mí, yo soy la verdad. Llegarás a mí, yo soy la vida. El camino correcto, pues, es como las vías de un tren, ¿no? Si caminas por él, en el vagón que es él, llegarás a la vida que es él. Versículos 1 y 2. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Bien, antes de entrar en profundidad en este salmo, en estos versículos, quiero definir y explicar qué es y qué significa la ley del Señor. En el original dice la Torá de Yahvé, la ley de Jehová, da igual, ¿no? Es muy importante saber qué es lo que significa la ley del Señor, qué es lo que significaba para los judíos. Dios había hecho un pacto con Israel, ¿no? Él los había elegido como su pueblo y los había salvado de la esclavitud en Egipto. Por lo tanto, esta elección y esta redención por parte de Dios significaba que este pueblo era de su propiedad. Es suyo este pueblo, por elección y por redención, por rescate. El pueblo de Israel tenía, pues, con Dios una relación muy especial, como la relación que tienen un padre con su hijo, una relación de cuidado por parte de Dios y una relación de dependencia por parte del pueblo de Israel. Pero para que este cuidado por parte de Dios se pudiera llevar a efecto, a cabo, este pueblo debía obedecer como un hijo obedece a su padre para que le vaya bien, para que no termine en unos caminos que le lleven a la perdición, al abismo. Es puro sentido común. Lo que pasa es que el sentido común que aplicamos en nuestra vida diaria no lo vemos en la vida espiritual, pero es puro sentido común. Por lo tanto, cuando veamos escrito la ley del Señor, la ley de Yahvé, no debemos ver en ello el concepto legalista que tenían los judíos, los fariseos en tiempos de Jesús, ¿no? Algo pesado de seguir y de cumplir y que se hacía de manera mecánica y obligatoria para poder ser salvado. No. Para los judíos, la obediencia a la ley, a los mandatos del Señor, significaba una alegría y la respuesta agradecida a un Dios que les eligió como su pueblo y que además les rescató de la esclavitud de Egipto. Este caminar por este camino de la ley del Señor, por sus estatutos, siempre significó para el pueblo de Israel una experiencia de intimidad con el Señor y por lo tanto de gozo. No era algo aburrido, era gozo. Cuando un judío transgredía la ley de Dios, era mucho más que simplemente pecar. Cualquiera podía cometer un pecado y podía ser perdonado, ¿no? Con arrepentimiento y con sacrificio. Pero despreciar, y esto es lo importante, despreciar la ley de Dios, el camino de los justos, significaba una deslealtad y una ingratitud y un desprecio a ese amor de aquel Dios que les había
elegido y rescatado. Por eso el cumplimiento de la ley no era la base de su salvación, como vemos que pretendían los escribas y fariseos de los tiempos de Jesús, sino el resultado agradecido de esa salvación. Por eso el camino de la ley no significaba un yugo insoportable, sino que el cumplimiento de la ley para los judíos, para un judío piadoso, significaba el camino de la felicidad, como vemos en este Salmo 1. Por eso el salmista podía gozarse en la ley y decir, como vemos en algún salmo, que se regocijaba en sus estatutos. O como dice este versículo 2, que el varón bienaventurado es aquel que en la ley del Señor está su delicia. En el Nuevo Testamento ocurre algo similar. En 1 de Juan 5:3, Juan dice, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos. Para los cristianos, pues, la ley del Señor también es una delicia. No es la base de nuestra salvación, puesto que es por gracia. Sin embargo, no es la respuesta, el cumplimiento de la ley, no es la respuesta pesada a una obligación religiosa, sino todo lo contrario, es la respuesta agradecida a esa salvación, ¿no? A nuestra salvación, a aquel que nos rescató muriendo por nosotros, ¿no? Igual que el pueblo de Israel. Bien, si os fijáis en el versículo 1, hay un proceso de decadencia. Se empieza escuchando el consejo de malos, se continúa por su camino y se termina sentado en una silla con ellos, inmóvil. Ya no hay camino. Todo comienza por el oír. El oír es lo que te lleva a un camino o a otro. Depende de cuál sea el consejo que tú escoges, que tú elijas, que tú escuches, terminarás yendo por un camino o por otro. Y al final, después de recorrer ese camino que te han aconsejado, pues te encontrarás en un lugar o en otro. Por eso es tan importante lo que oyes, porque puedes terminar recorriendo un camino que te termine llevando a un lugar donde se sientan los escarnecedores. Hay dos tipos de hombres y de mujeres en este mundo. Dos tipos y solo dos. Dos tipos de personas que siguen caminos muy diferentes. Dos caminos y solo dos, no hay más. El primer tipo de hombres es el que sigue el camino del justo. ¿Cómo es este hombre y cómo es ese camino que sigue el justo? A este hombre, este salmo lo denomina bienaventurado. Eso significa feliz, dichoso, bendito. Así que aquí tenemos la primera característica de un hombre justo, que es feliz. Pero no feliz como el mundo entiende la felicidad, ¿no? Hoy tienes la felicidad y mañana, como no tienes eso que deseabas, pues ya no la tienes. No, sino que el bienaventurado vive con gozo, vive dichoso. Es alguien que tiene la bendición de Dios sobre su cabeza y la tiene porque desea seguir el consejo de Dios y no el consejo de los malos. Exactamente igual que la bendición de un padre sobre su hijo. ¿Os dais cuenta? Cuando este hijo, claro, es obediente a los consejos de su padre y su padre disfruta bendiciendo a su hijo. Esta bienaventuranza, esta felicidad la produce el ser de una manera. Proviene de un carácter, el carácter de Dios en nuestra vida, que hace que obedezcamos sus consejos sin que ello nos parezca un yugo insufrible. La verdadera felicidad no proviene de conseguirla por nuestros esfuerzos. Esto es importante. La verdadera felicidad no proviene de nuestros esfuerzos por conseguir cosas sin contar con Dios. No proviene de conseguirla con nuestros esfuerzos. No surge porque hemos conseguido cosas. No es por hacer o por tener, es por ser. Y ese ser, ese carácter, te hace seguir un camino, el camino del justo. Todo, incluso las circunstancias adversas, se convierten en gozo para aquellos que honran a Dios obedeciéndole. Esto es la verdadera alabanza, ¿no? Y no cantar canciones el domingo en la iglesia. El cantarlas debiera ser el resultado de la obediencia, que es lo que produce gozo. Por eso tanta gente solo que va a la iglesia, no, pero que no es la iglesia, después del chute espiritual de los cantos del domingo, pues le entra un bajón terrible el lunes por la mañana, ¿no? ¿Por qué? Porque no es lo que aparenta ser el domingo cantando. La segunda característica de un hombre así es que es un hombre honrado. Fíjate lo que dice ahí el Salmo. Dice que este hombre no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Un hombre honrado es un hombre íntegro,
cuyo corazón no está formado por varias partes. Es un corazón que está formado por una sola pieza, por eso es íntegro. O sea, no tiene diversos intereses contrapuestos el uno con el otro. Solo tiene un interés y está puesto en el camino del Señor, ¿no? Por lo tanto, es un hombre cuyo camino es un camino recto, no torcido por diferentes intereses. Ese es un hombre íntegro, alguien que camina recto, sin desviaciones, alguien que no tuerce su camino para conseguir otras cosas que no sean aquellas que Dios le dice a través de su palabra. Un hombre honrado es un hombre que tiene que decir no a muchas cosas. No a escuchar el consejo de los malos, no a caminar por ciertas sendas, ¿no?, con ciertas personas, y no a estar en sitios donde se hace escarnio a otros. Por eso siempre me escucharás decir que el cristianismo auténtico es una contracultura. La cultura, ya sabemos, es una creación humana y por lo tanto, como creación humana, está distorsionada por el pecado. Una creación, pues, que siempre intentará luchar contra el consejo de Dios, que es santo y puro. Y esto ocurre, atención, en cualquier cultura, de cualquier país, de cualquier época. Los seguidores de Jesús son diferentes a los demás y, aunque están en este mundo, no viven realmente en él. Su vida está puesta en el reino de los cielos. Un reino que se empieza a vivir desde ahora mismo, desde aquí, ¿no? Pero vive en una contracultura que no niega su humanidad, sino todo lo contrario, que potencia su humanidad, ¿no? ¿Por qué? Porque viven la vida de verdad, una vida plena, bajo el consejo de Dios, ¿no? Y eso es lo que provoca la bienaventuranza. El cristiano auténtico, pues, es un hombre que es humano, plenamente y profundamente humano. Su carácter, su influencia, su justicia, su piedad, su ambición, su relación con los demás, su entrega no tiene nada que ver con lo que vemos, con los valores del sistema de este mundo, cómo concibe el mundo esos valores. Por lo tanto, el verdadero cristiano siempre ha de estar atento a ese sistema de valores en el que está conviviendo. ¿Por qué? Porque va a tener que estar luchando, porque muchas veces va a tener que decir no a muchas cosas que alguien le va a aconsejar, en cualquier país, en cualquier cultura y de cualquier época. Esas personas son las que en este salmo denomina malos. Voy a hacer un paréntesis. Estamos viendo las características del justo. Hemos visto dos. Pero ahora vamos a hacer un paréntesis, antes de ver la tercera, del hombre justo y su camino, para ver cómo es un hombre malo, porque algo nos adelantan estos versículos que estamos viendo ahí. En la Biblia, en el Salmo 14, se nos dice que no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Luego Pablo esto mismo lo repite en Romanos. Por lo tanto, como no hay bueno ni aun uno, la diferencia entre los hombres no puede ser que unos son buenos y otros son malos. No puede ser esa. La diferencia no es esa, sino entre los malos y los justos. Al inicio de ese Salmo 14 que os he dicho, el salmista nos indica cómo es ese tipo de hombre malo, perverso, torcido. Dice así: dice el necio en su corazón, : no hay Dios. Este es el malo, ¿os dais cuenta? Aquel que no se quiere dejar guiar por Dios. Él es su propio Dios. El otro tipo de personas son los justos, los que se dejan guiar por el consejo de Dios. Los justos son, pues, los que son dependientes del Señor. Por lo tanto, el hombre malo, según la Biblia, es un hombre necio que va por un camino torcido y perverso, su propio camino, y el hombre justo es un hombre honrado, alguien que camina recto, alguien que camina por las sendas de justicia, que es el Señor. Este hombre malo es un hombre, como dice ahí, pecador. ¿Por qué? Porque un pecador es alguien que yerra en el blanco. Esa es la verdadera naturaleza del pecado. El escoger ser tu propio Dios, sin tener en cuenta la opinión de Dios. Eso lo que hará es que te equivoques de camino, y el equivocarse de camino hará que te equivoques en la meta de llegada. Oye, puro sentido común, ¿no? Y este hombre malo dice ahí que es un hombre como escarnecedor. ¿Qué significa esto? Pues que es un hombre burlón, o sea, que es alguien que además de equivocarse en su camino, se burla, se ríe de los justos que desean seguir al Señor. Así son las características de un hombre injusto, como nos dice
el versículo 1, que es malo, pecador y además es escarnecedor, alguien que persigue a aquellos que desean seguir el camino recto, un camino no torcido, un camino que está dirigido por el Señor. Cierro el paréntesis y volvemos a las características del hombre justo y su camino. Vamos a ver la tercera, ¿no? Bueno, recordad, la primera era que era un hombre bienaventurado, feliz, dichoso. La segunda, que era honrado. Y ahora vamos a ver la tercera. Dice ahí, sino que en la ley del Señor está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Esta es la tercera característica de un hombre justo, que desea seguir el consejo de Dios y no su propio consejo. Además, este consejo, como hemos dicho antes, es delicioso para él, no es una carga. Por eso, para el justo, el meditar en la ley de Dios significa una delicia, un deleite, no es una carga, ¿no? Ya hemos explicado antes lo que significaba la ley de Dios, la ley de Yahvé. Meditar en la ley de Dios no significa que alguien aumenta su conocimiento intelectual de Dios, sino que meditar en ella significa que el justo vive pues conforme a sus instrucciones, a las instrucciones de Dios. El vivir de este modo le proporciona al justo una bienaventuranza. De hecho, el cumplir sus estatutos es el comienzo de la bienaventuranza en el hombre. Atención, porque esto es práctico para nosotros. Cuando un cristiano no medita en lo que Dios tiene para él de día y de noche, lo que va a hacer, por sentido común, es meditar en su propia opinión. Y esto es porque la mente siempre tiene que estar ocupada pensando en algo, ¿no? Por eso, el cristiano de verdad ha de meditar, no solo leer. Lo vuelvo a repetir, este es uno de los problemas de los cristianos, que no meditan, como han leído, creen que tienen suficiente, ¿no? Lo que caracteriza a los cristianos superficiales es que leen, pero no meditan. Y claro, en la noche, como no meditan sobre la palabra de Dios, y la mente tiene que estar trabajando, ¿en qué meditan? Pues en su propia opinión o en lo que el mundo les ha contado, a través de la televisión, en lo que sea, ¿no? Lo vuelvo a repetir, cuando alguien no está meditando en la ley de Dios de día y noche, lo que va a pasar es que quien influya en él va a ser el mundo y no la palabra de Dios. Cuando alguien medita en la ley de Dios de día y de noche, lo que está haciendo es recordándosela a él mismo, esa ley. Está siendo fiel a aquel que le escogió y que le rescató del pecado. Y la mayoría aquí somos cristianos. Eso significa que somos propiedad de Dios. Y atención, eres propiedad de Dios por 3 motivos, no solo por uno. Fíjate, por creación, Él nos creó. Por elección, Él te eligió. Y por redención, Él te rescató. Siendo ya antes propiedad de Él, te rescató, envió a su Hijo a morir por ti. Eres propiedad del Señor, por eso debes meditar en su palabra. Cuando alguien medita en la ley de Dios de día y de noche, lo que quiere para sí es tener el mismo carácter de Dios viviendo en él, ¿no? Por eso, cuando alguien anhela tener ese carácter de Jesucristo, ¿qué es lo que hace? Se empapa de la palabra, no la lee, la medita, se empapa de Jesucristo. Bien, ¿cómo será la vida? El resultado de un hombre así, un hombre que medita en la ley de Dios de día y de noche. ¿Cómo será el resultado de aquellos que quieren seguir el consejo de Dios? Versículo 3. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. Este es el camino del que sigue el consejo de Dios. Y aquí concluye nuestro programa de hoy. Los dejamos cordialmente invitados a nuestra próxima edición de Palabra Fiel, para ser más edificados, equipados y establecidos en la fe que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. El Señor les bendiga.